El enojo de Negrete creció durante los siguientes 5 años al ver que la dictadura incrementaba su poder y que la situación agraria empeoraba. Por último, en 1886 no pudo tolerar más. Publicó una proclama revolucionaria que demandaba la libertad y la autonomía de los pueblos, el municipio libre, lo que consideraba debería ser la unidad fundamental política y económica de la nación. Su plan exigía una completa reforma de la situación agraria. En primer lugar, la tierra debería ser redistribuida a los municipios, para que los pueblos mismos la repartieran individualmente a los campesinos y la retuvieran en común, según lo que fuera más de acuerdo con la comisión local. Proponía la fundación de bancos agrarios que proporcionaran los fondos necesarios para la irrigación, los implementos agrícolas y el desarrollo general. El movimiento de los trabajadores urbanos también recibía el apoyo de Negrete, cuya colaboración siempre había sido bien recibida en las páginas de los periódicos de la clase trabajadora, El Socialista y El Hijo del Trabajo en la Ciudad de México. A los trabajadores urbanos se les prometía el apoyo del nuevo gobierno de Negrete para establecer un sistema de cooperativas, sociedades mutualistas, salarios más altos y mejores condiciones de trabajo. Porfirio Díaz, después de tomar las precauciones debidas para proteger otras áreas, aplastó el movimiento. En contacto con este levantamiento, un viejo amigo de Negrete, el general Trinidad García de la Cadena, cuyo apoyo había recibido al oponerse a Juárez en 1864, 1866 y en 1868, había violado las órdenes de Díaz huyendo del Distrito Federal a Zacatecas, su estado natal, para tomar el mando de sus tropas. Fue perseguido y capturado por órdenes del general Pedro Hinojosa y ejecutado mediante la infame ley Fuga. Eliminado García de la Cadena y aisladas otras unidades del ejército rebelde, Díaz podía asegurar su retaguardia para concentrarse en Negrete. En el verano de 1886, los ejércitos del gobierno invadieron Puebla en una difícil y prolongada campaña en que las tropas federales experimentaron considerables privaciones. Negrete se vio obligado a retroceder hacia el sur. Sus fuerzas fueron interceptadas y rodeadas y al capturado. Casi 24 años de resistencia armada contra los regímenes y la política laboral y agraria de Juárez, Lerdo, Díaz y González habían llegado a su fin. Acusado de traición, Negrete fue trasladado a la prisión de Santiago Tlatelolco. El general Figueroa fue nombrado su principal fiscal. Figueroa inmediatamente aprovechó una reclamación de Negrete en el sentido de que Díaz había quebrantado las promesas que le había hecho en la batalla de Tecuac de enmendar las violaciones que se habían cometido contra la Constitución de 1857. Figueroa pidió a Díaz que especificara lo relacionado con estas promesas. El presidente respondió que recordaba haber hablado con Negrete, pero que no se acordaba de esas promesas. Pasaron meses de interrogatorios y fuera del tema de que la revolución de Negrete era el resultado de ideales traicionados, no se averiguó nada de importancia. Por último, cesaron los interrogatorios y Negrete simplemente quedó en prisión sin que fuera juzgado. Permaneció allí hasta el 5 de mayo de 1888. Su salud era delicada y ya le había dicho a Figueroa que su carrera militar activa había terminado. El 4 de mayo de 1887, el presidente Porfirio Díaz firmó una breve orden en la que mandaba al ejército que dejara en libertad al general Negrete al día siguiente y que le permitieran trasladarse a su casa en Puebla. El dictador, aparentemente conmovido, había libertado a su rival más peligroso, el héroe del 5 de mayo, en el 25º aniversario de la mayor victoria militar de México. Grandísimo hijo de puta. Hasta su muerte en 1897, los últimos años de Negrete transcurrieron en una tranquila soledad. Después de 1891, su salud empeoró en forma tal que sus últimos años los pasó en cama. Recibió una pensión por invalidez en 1893, después del año glorioso de 1862,
había acaudillado la resistencia contra los franceses hasta el momento en que tomó el partido de González Ortega en la disputa sobre la sucesión presidencial. Su carrera declinó cuando se dedicó a abogar por causas perdidas. Aunque en diferentes ocasiones sus enemigos lo llamaron traidor, prevaricador y revoltoso, nunca pudieron acusarlo de corrupción. A diferencia de ellos, murió en la más completa pobreza. Recibió un callado funeral militar costeado por el gobierno del, una vez más, sentimental Porfirio Díaz. Su viuda y su familia se vieron obligados a solicitar pensiones. El único hijo que dejó, Rosendo, murió en acción durante la Revolución de 1910. Después de años de solicitarla, en 1924 se concedió una última pensión a una de sus hijas. Los restos de Miguel Negrete fueron colocados en la Rotonda de los Hombres Ilustres el 5 de mayo de 1948 en una ceremonia especial que presidió el general Hermenegildo Cuenca Díaz. Miguel Negrete fue un hombre notable. Su resistencia en el Zócalo en 1847 lo debió hacer famoso. Su papel en Puebla durante el 5 de mayo de 1862 lo debió inmortalizar en la historia mexicana. Su liderato contra los franceses en 1862-1867, aunque en la derrota, debió convertirlo en un personaje prominente en los libros de historia de los escolares mexicanos. Su llamada constante durante las décadas de 1870 y 1880 por una justicia social agraria y por los derechos del trabajador urbano fue un fenómeno único en los mexicanos prominentes, en un momento en que la mayoría de ellos tomaba un camino más fácil. Pero sobre todo, como hombre de campo que era, fue un legítimo precursor agrario de la Revolución Mexicana. Exigió justicia para los campesinos y los apoyó durante los momentos más difíciles del siglo XIX. Solo él, de entre todos los dirigentes de México en esos años en que imperaba la ley fuga, se enfrentó a insuperables dificultades y luchó por los morenos y por los derechos del municipio libre. En 1910, cientos de miles de mexicanos lo rebelarían en su búsqueda por la justicia agraria. Otros miles impulsarían los ideales y los derechos de la clase urbana trabajadora. Sin embargo, Negrete ya se encontraba virtualmente olvidado, incluso para la mayoría de los historiadores. La carrera de Negrete nos llama la atención sobre lo importante que es reconsiderar el papel de los caudillos en la sociedad y la política mexicana del siglo XIX. Tal vez el caso de Negrete sea único y excepcional, pero otros, como el de Trinidad García de la Cadena, también constituyeron un serio reto a los diversos gobiernos. Es claro que la generalización que coloca a los caudillos de fines del siglo XIX como seguidores de las causas liberal y federal deben ser reexaminadas. Miguel Negrete, un héroe olvidado, que debe ser, no, que yo quiero rescatar de su olvido y ponerlo en la justa dimensión de un hombre íntegro que viviendo en este mundo canalla solo puede encontrar dificultades, retos y una vida plena de incertidumbre.